Saludos mis amados hermanos, la gracia de nuestro amado Salvador Cristo Jesús sea con ustedes abundantemente. Vamos a continuar el día de hoy hablando sobre el profeta Oseas. Hemos extraído, gracias al Señor, algunas enseñanzas e indudablemente habrán muchas más que quedarán pendientes porque la palabra de Dios siempre es inagotable. En el capítulo 14 de este libro vamos a encontrar en el verso número 1 que Dios le dice a su pueblo: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esperamos que esta palabra, mis amados hermanos, les pueda edificar a cada uno de ustedes. Ese es el propósito que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón. Y bueno, en este corto texto que hemos leído vamos a encontrar una profunda enseñanza. Y esa enseñanza es con respecto a las consecuencias del pecado. Y podemos notar aquí que Dios le dice a su pueblo que ellos al pecar han caído. Reconoce pues que por tu pecado has caído. Quiero en estos momentos, mis amados hermanos, recordarles a ustedes lo que la palabra de Dios tiene que decir con respecto al pecado. Hay muchas palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que describen lo que el pecado hace en el ser humano. Entre las muchas cosas, el pecado, por ejemplo, tiene el poder de insensibilizar a las personas. El pecado endurece, el pecado cautiva, el pecado engaña, el pecado hace que las personas caigan. Y eso es precisamente, mis amados hermanos, lo que aquí la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros. Esta palabra pecar o pecado en el idioma hebreo significa tropiezo. Un tropiezo que va a producir una caída funesta, una caída extremadamente dolorosa. Así se describe la palabra pecar en la Escritura. El pecar es caer. Quien peca, cae. Quien peca, desciende. Quien peca, se aparta. Quien peca, se queda atrás. Es decir, amados hermanos, nadie se mantiene firme, nadie crece, nadie asciende, nadie se mantiene justo, nadie va a la vanguardia en el reino de Dios, sino más bien va a la retaguardia cuando permite en pecado en su vida. Aquí Dios, a través de Oseas, le dice al pueblo de Israel que por causa de su pecado ellos han caído. Es decir, Dios está responsabilizando a toda la nación de Israel por la situación en la que ellos se encuentran. Están a punto de ser llevados en cautiverio. La situación es desastrosa, la situación es extremadamente desesperante. ¿A quién se debía de culpar de esa situación? A nadie más, sino a ellos mismos. Es por esto que Dios le dice: reconoce que por causa de tu pecado has caído. De nada sirve, mis amados hermanos, todas las alianzas políticas que el pueblo de Israel iba a hacer para evitar la cautividad, mientras no se reconozca la causa fundamental, el pecado. Israel no había reconocido su pecado. Y en la Biblia nosotros encontramos muchas historias de personas
que no reconocieron su pecado. Y podemos remontarnos, por ejemplo, al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. En el capítulo 3 encontramos que Dios le había dado a la primera pareja prohibiciones específicas. De todo árbol del huerto ustedes pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios entrevista a Eva, Eva se autojustifica, de igual forma que previamente lo había hecho Adán. Adán se autojustifica culpando a Eva y también culpando a Dios. La mujer que me diste por compañera, ella me engañó y caí. Cuando Dios entrevista a Eva, Eva también se autojustifica. La serpiente me engañó y comí. Allí no hubo ningún tipo de confesión de pecado. Y esta es una de las grandes enseñanzas que encontramos nosotros aquí en este libro de Oseas. El pecador tiene la urgente necesidad de lo malo que ha hecho delante de Dios y que por lo tanto necesita urgentemente el perdón de Dios. Pero si no hay reconocimiento de pecado, no puede haber perdón de pecado. Es por esto que la Biblia nos dice categóricamente que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios está invitando a Israel que reconozca que a causa de su pecado ellos han caído. Ahora, el pecado destruye, el pecado desvía, el pecado engaña, el pecado esclaviza, el pecado ciega, el pecado lleva a las personas a la muerte espiritual. Pero también encontramos en este pasaje, como en toda la Escritura, cuando Dios señala el pecado, también Dios señala el método para limpiar el pecado, para ser libre de ese pecado. Y ese método es el arrepentimiento acompañado de confesión. El Señor no solamente está acusando al pueblo de Israel de la causa de su estado, que es el pecado, sino que Dios le dice a Israel: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Esta palabra volver, mis amados hermanos, en esta lectura que he hecho en múltiples ocasiones de este libro de Oseas, hasta donde las he podido contar en 14 oportunidades, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que se vuelva. Y esta palabra volver en la Biblia es una palabra que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento habla de arrepentimiento. Volveos a mí, dice, por ejemplo, el Señor, y yo me volveré a vosotros. Es la palabra hebrea shub, que significa precisamente eso: volverse, tornarse, dar la vuelta, dar la espalda a aquellas cosas que a Dios le desagradan. Entonces, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. El Señor, en su grande amor, en su infinita misericordia, le está mostrando al pueblo de Israel la solución para el más grave problema que el ser humano tiene: el pecado. El pecado que es como una pared que nos separa a nosotros de Dios. El pecado hace que los oídos de Dios estén sordos a nuestras súplicas. Dios, aunque es amor,
como hemos venido diciendo, Oseas nos habla del amor incondicional de Dios. Pero para disfrutar de ese amor incondicional hay condiciones. Y las condiciones son fe y obediencia. Fe y obediencia, mi amado hermano, mi amado amigo, que el Señor espera de cada uno de nosotros. Si no hay fe y no hay obediencia, es porque estamos en pecado. Y mientras estemos en pecado, estaremos alejados del Señor. Entonces, en esta porción bíblica encontramos nosotros que el pecado hace que las personas caigan, sean derribadas. Pero también nos enseña aquí la Escritura que el arrepentimiento levanta, que el arrepentimiento reconstruye, que el arrepentimiento restaura. Note usted lo que la Biblia dice con respecto a lo que Dios va a hacer cuando en nuestras vidas hay arrepentimiento y confesión de pecado. En primer lugar, en el verso 4 al verso 7 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira será para ellos. Se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Permítame en primer lugar mencionarles que Dios va a sanar su rebelión. Y esto es muy importante. ¿Por qué dice Dios que Él va a sanar su rebelión? Porque el pecado es una enfermedad. Y es una enfermedad espiritual. Así como hay enfermedades psicológicas, enfermedades físicas, también hay enfermedades espirituales. Y es la enfermedad que se ha transmitido a todos los seres humanos a causa de nuestros primeros padres. Probablemente usted no tenga enfermedades físicas, no tenga hipertensión, diabetes, no tenga alguna otra enfermedad catastrófica, pero es probable que en su vida haya la enfermedad espiritual producida por el pecado. Es por eso que Dios menciona aquí que Dios va a sanar la rebelión. Sí, Dios la va a sanar. Dios es el único que puede sanar y a la vez solucionar el grave problema que tiene el ser humano, y es el pecado. Es por eso que Dios envió a su Hijo unigénito, para que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre nos limpie de todo pecado. El pecado es la más grande pandemia que ha existido y existe en la humanidad. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón y que no permanece en Jesús está en pecado. Por cuanto todos pecaron, todos. No solamente pecamos en Adán, y cuando dice la Escritura que hemos pecado en Adán es porque Adán es nuestro representante como cabeza de la raza humana. Pero así como pecamos en Adán, también pecamos como pecó Adán. Usted y yo hemos desobedecido innumerables ocasiones al Señor. Es por esto que el pecado es universal. No distingue estrato social, raza, lengua. El pecado está en cada ser humano. Por eso el profeta Isaías dijo: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas
ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La única solución para esta gravísima enfermedad, que no solamente trae como consecuencia la muerte física, sino que sobre todo la muerte espiritual, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios promete sanar el pecado, sanar la rebelión, porque el pecado es eso, es rebelarse contra Dios. Pero este Dios de amor, este Dios de misericordia, que está representado por Oseas, y que su esposa Gomer nos representa en primer lugar al pueblo de Israel y en segundo lugar a usted y a mí. Este amor de Dios es eterno. Dios le dice a Israel que si ellos se arrepienten, Él será a Israel como el rocío. Permítame leerlo, por favor. Yo seré a Israel como el rocío. No dice que Israel será como el rocío, sino que Dios será a Israel como el rocío. Note que no dice que Él será como una lluvia o como una tormenta o como una lluvia torrencial. Será como el rocío. El rocío es imperceptible. Cae de manera silenciosa. Pero cuánto beneficio trae el rocío a la tierra. Y a veces nosotros, mis amados, tenemos la concepción que Dios solamente puede moverse como un torbellino, o como un fuego, o como un terremoto. Pero Dios actúa también como el rocío. Silenciosamente, imperceptiblemente, yo seré a Israel como rocío. Silenciosamente actuaré a favor de ellos. Y a causa de eso, Israel florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El Líbano, no el país actual, ¿no?, sino una cordillera en Israel, donde habían frondosos árboles. De hecho, la palabra Líbano significa blanco. Y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, y volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como del vino del Líbano. Mire, como habíamos mencionado hace algunos días, ¿no?, el libro de Oseas es el libro de los símiles, y aquí hay muchísimos símiles que no nos vamos a alcanzar a analizarlos. Pero qué hermosa es la palabra de Dios. Realmente ella es perfecta. Hace sabio al sencillo. Es el alimento de nuestra alma, la palabra de nuestro Dios. Por eso, mis amados, ajustemos cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento, cada acción de nuestras vidas a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así como el pecado destruye, el arrepentimiento reconstruye. Así como el pecado hace caer, el arrepentimiento y la confesión hace que los brazos de Dios se extiendan para que las personas sean nuevamente levantadas. Hasta aquí, mis amados, el mensaje de Dios para usted y para mí en esta mañana. Esta no es palabra mía, es palabra del Señor para usted y para nosotros. Mantengámonos alejados del pecado, que en este nuevo año
nuestra meta sea vivir una vida consagrada en fe y en obediencia a nuestro Dios. ¿Les parece si oramos? Señor, en esta hora te bendecimos. Cuán trágico es el pecado para cada uno de nosotros. Cuánta desgracia ha traído el pecado a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro país. Cuánto pecado impera, cuánta violencia, cuánta hipocresía, cuánto hurto, cuánto adulterio, cuánta fornicación, cuánta idolatría. Y es por eso que si no nos tornamos a ti, este año para muchas personas será un año de juicio, de dolor, de quebranto y de miseria. Nuestro país está así por nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a volvernos a ti en arrepentimiento y en confesión. Gracias por tu palabra, por tu dulce y maravillosa palabra. En Cristo Jesús oramos y por Él te damos las gracias. Amén, amén. Amados, muchas gracias por su tiempo. Reiteramos, nuestro objetivo es bendecirle, edificarle. Háganos partícipe de la bendición que Dios imparte a través de su palabra con ustedes. Déjenos su comentario, mis amados hermanos, sus peticiones de oración también. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.